Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, como ustedes estén tomando este video. Actualmente ya deberían de ustedes tener un poquito más ya de bases sólidas y firmes en química, porque este tema nuevo que vamos a ver, estequiometría, luego a veces sí puede ser un poquito rudo. Más porque no se entiende un poquito los conceptos de valencia, los conceptos de balanceo, ¿sí? Entonces, sí es más complicado de que ustedes en estequiometría puedan entender un poquito más el raciocinio, pero no es tan difícil, ¿no? Porque si ustedes tienen buenas bases, la estequiometría se les hará un poco más fácil. Entonces, pues sí les digo que tengan mucho cuidado si no han estudiado bien los primeros conceptos de química. Y bueno, continuamos con el tema. Hoy, les presento la unidad 11, aquí sería la unidad 11 de estequiometría, ¿sí? Bueno, la estequiometría, vamos a ver unidad de mol, ¿sí? Reactivos limitantes y reactivos en exceso. Principalmente nos vamos un poquito más a ubicar en unidad mol, ¿sí? Porque luego a veces se malinterpreta. Vamos a ver leyes ponderales de la química, como la ley de la conservación de la masa, ley de las propiedades constantes o la ley de las proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples y ley de las proporciones recíprocas, ¿vale? Todas estas cuatro leyes que tenemos aquí son fundamentales para hacer el proceso de estequiometría, el entender más bien el concepto de estequiometría y el por qué se están haciendo las operaciones. ¿Sale? Entonces, lo que sigue serían reactivos limitantes, reactivos en exceso, que son implicaciones ecológicas, industriales y económicas de los cálculos estequiométricos, ¿vale? Entonces, la estequiometría, como está aquí diciendo, implica ya más cosas específicas, más cosas concretas para el uso del campo de la química, de la ingeniería química, de la ingeniería farmacéutica, etcétera. Bueno, vamos a otra vez retomar algunos conceptos que ya se deberían ya de entender, ya deberían de ustedes en esta clase de la unidad 11 ya no deberían de tener dificultades, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado porque si ustedes no tienen estos conceptos firmes y sólidos, no van a entender estequiometría, ¿vale? Entonces volvemos a retomar otra vez el concepto. ¿Qué es masa molar? Masa de un mol de átomos o moléculas de una sustancia que pura expresada en gramos, ¿vale? O sea, es la cantidad de materia. ¿Se acuerdan que así era la masa? Ahora, compuesto químico, sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Una, una característica esencial es que tiene una fórmula química, ¿sale? O sea, son dos elementos o más. Número atómico, habíamos visto eso en unidad 3 y 4, que era la Z, ¿no? El símbolo. Representa el número de protones que tiene un átomo y es el que determina la identidad del elemento en la tabla periódica, por ejemplo. Este valor determina también muchas de las propiedades químicas físicas de un átomo. ¿Sale? Ahora, en química se requiere que se hagan mediciones de la materia, por lo que se utiliza la unidad mol, ¿vale? O sea, es una unidad de la materia, que es la cantidad de la materia, una masa, ¿no? Para medir cantidad de la materia, ¿sí? Eso es lo importante, que contiene átomos, iones y moléculas. Entonces, un mol siempre contiene el mismo número de partículas, sin importar de qué sustancia se trate. Así, por ejemplo, tenemos las siguientes sustancias. Bueno, primeramente en el cuadro nos dice que es un mol, ¿no? Ya vimos que es la cantidad de materia que contiene un átomo, ion o molécula o compuesto. El mol es la cantidad de materia que contiene 6.022 por 10 a la 23 unidades elementales, ya sean átomos, moléculas o iones o partículas, ¿sale? Este número es muy importante porque luego a veces se puede utilizar para calcular el número de átomos, moléculas, iones o partículas que contiene la cantidad molar que ustedes estén analizando. Entonces,
las, la estequiometría, hay dos palabras clave, ¿sí? Que son moles y gramos, ¿vale? Son cosas distintas, ¿vale? Pero muy esenciales para la estequiometría. Bueno, el 6.022 por 10 a la 23 átomos representa el número de Avogadro. Ajá. ¿Qué es lo que quiere decir? Que son 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, de agua, de iones de nitrato, etcétera. O sea, es esa cantidad de átomos, moléculas o iones del compuesto o elemento que estemos analizando. ¿Sale? Es un número muy grande, claro que sí, porque son las partículas que contiene un mol, ¿sí? Y se llama este número el número de Avogadro, ¿sí? Ahora, algo muy importante que van a tener que hacer ejercicios con esto. Si quieren, hasta pausenle o adelántenle, retrasen el video como ustedes vean, si ya se lo saben o no. Pero sí es importante y fundamental que sepamos calcular la masa molar, ¿sí? Masa fórmula o masa molar, muchos lo conocen como peso atómico, el peso atómico del compuesto, ¿sale? O sea, aquí es la masa, la cantidad de materia. Cualquiera de esas definiciones que les acabo de decir, masa, peso o, o la fórmula, masa fórmula, es ya dependiendo del profesor que les haya enseñado la, este, la química. Miren, la realidad es que ya vimos qué diferencia hay entre masa y peso, entonces lo más correcto es masa, ¿sale? Masa por la cantidad de materia, no por la generación de gravedad, ¿sale? La química general puede ser confusa y pesada, pero hay un concepto que asocia a la masa con el número de moles y se refiere a la masa molar o masa fórmula de un compuesto. A este concepto también se le llama peso molecular y quiere decir que es la masa expresada en gramos de un mol de partículas elementales. ¿Sale? O sea, es el peso, la cantidad de materia que hay en un elemento. Entonces, ¿cómo se calcula? Yo me voy a la tabla periódica. Paso número uno, me voy a mi tabla periódica y voy a buscar los elementos que tiene el compuesto. En este caso es nitrato de ácido nítrico, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el peso de cada elemento, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿sí? En la tabla periódica me va a decir 1.008 gramos. El nitrógeno 16 gramos o 15.9999 gramos. Ajá. O el nitrógeno va a decir 14.007 gramos. Ajá. Aquí ustedes pueden redondear, pero ahorita después lo vamos a ver. Lo importante ahorita es que ustedes conozcan de dónde estoy obteniendo esos valores de la tabla periódica porque es la masa del elemento. La masa del elemento es lo que voy a agarrar, ¿sí? Ahora, tengo un 3 a un lado del 16 porque son 3 átomos de oxígeno. 3 por 16 se van a multiplicar, ¿sí? A este resultado de 3 por 16 también se le va a sumar los átomos del hidrógeno y los átomos del nitrógeno. En este caso, pues se están multiplicando por uno porque no hay no hay más átomos. O sea, eso es uno de hidrógeno, uno de nitrógeno y 3 de oxígeno, ¿sí? Y a este resultado se va a sumar, ¿sí? Entonces, eso me va a calcular el peso molecular. Vulgarmente se conoce como peso molecular o la masa molar, que eso sí es el idóneo, masa molar, ¿sí? La masa molar es de 63.015 gramos, ¿sí? Gramos mol de del nitrato de ácido nítrico, ¿sale? Entonces, tienen ustedes que tener mucho cuidado con este tipo de conceptos. Si ustedes no saben qué es la masa y el peso, muy probablemente van a tener problemas, ¿sale? Por eso les digo que todo va englobado con lo que hemos visto de las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, masa molar de un elemento y de un compuesto, ¿sí? La masa molar de un elemento es igual a la masa atómica expresada en gramos de dicho elemento. Más coloquialmente lo pueden ver en la tabla periódica, lo acabamos de hacer, ¿sí?
de un compuesto es igual a la suma de la masa atómica de cada uno de los elementos que forma dicho compuesto. Lo acabamos de hacer, ¿sí? O sea, una cosa es de un elemento que está en la tabla periódica y otra cosa es de un compuesto que acabamos de hacer el ejercicio de la sumatoria, ¿sí? Así se busca la masa molar, ¿sí? Ahora, masa molar de magnesio. Ajá. Aquí nos pone un ejemplo de un elemento, el magnesio, ¿sí? Y nos está diciendo que es 24.305 gramos mol, ¿sí? Siempre se tiene que poner gramos sobre mol, o sea, gramos mol. Un mol de magnesio tiene aproximadamente 24.3 gramos de masa, o sea, está aquí nada más redondeando, ¿sí? Masa molar del agua. ¿Qué está haciendo ahora la masa molar del agua? Voy a buscar el hidrógeno, 1.007 por 2, porque son dos moléculas de hidrógeno. Entonces, 1 por 2, 2 más 15 del hidrógeno, que ya lo buscamos en la tabla periódica, que serían 2 y, 15, y 16, si lo quieren redondear ahí, está bien. 2 y 16 da 18, ¿sí? Entonces son 18 gramos mol, 18.01 gramos mol. Un mol de agua tiene aproximadamente 18 gramos de masa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Que estamos ya obteniendo aquí la masa molar de un compuesto o de un elemento. Hay que diferenciarlo, ¿sale? Ahora vamos a hacer un ejercicio que dice, averigua cuántos gramos hay en 5 moles de bicarbonato de sodio. Me está aquí preguntando el problema, ¿cuántos moles hay? Digo, ¿cuántos gramos hay? No cuántos moles. Hay que diferenciar, hay que leer muy bien, ¿sí? Me está preguntando cuántos gramos, no moles. Y me está dando los datos que son 5 moles de bicarbonato, ¿sale? Entonces voy a buscar, primer paso, calculo la masa molar, ¿sí? La masa molar se calcula, ya lo vimos, con estar buscando en la tabla periódica los pesos atómicos del sodio, digo, la masa atómica del sodio, del hidrógeno, del carbono y del oxígeno. El oxígeno 16, el carbono 14, el hidrógeno 1 y del sodio ahorita no lo recuerdo, pero pues ustedes lo tienen que buscar. Se suman, o sea, se multiplica 16 por 3 más los del carbono, más los del hidrógeno, más los del sodio. Ajá. Del ejemplo anterior conocemos la masa molar del bicarbonato de sodio. Si no lo conociéramos, debemos calcular cómo se muestra en el ejemplo anterior, ¿sí? O sea, lo que les acabo de enseñar. Luego, paso número 2. Para convertir moles a gramos se multiplica la masa molar obtenida por 5 números de moles, o sea, 84.061 gramos, que eso es la sumatoria que acabamos de obtener del bicarbonato, o sea, es 84 gramos mol, ajá, del bicarbonato, ¿sí? Eso equivale a un mol de bicarbonato, ¿sale? O sea, esto equivale 84, que es de la sumatoria que nos dio el peso atómico del bicarbonato, equivale a un mol. Ese mol, entonces, se va a multiplicar 5 moles por 84 entre 1. Es una simple regla de 3, ¿sí? Si no saben hacer reglas de 3, también van a sufrir, porque aquí la estequiometría es puras reglas de 3 casi la mayoría de las cosas. Entonces, si no saben hacer regla de 3, váyanse con su profesor de matemáticas, páuseme el video aquí o dejen de ver el video y vayan con su profesor de matemáticas a preguntarle cómo hacer una regla de 3 y el tanto por ciento, ¿sale? Entonces son 84 por 5 entre 1 y nos da 420 gramos mol. Digo gramos ya. Aquí ya no son mol porque ya estamos convirtiendo de moles a gramos. Entonces ya sería una masa de gramos. 420 gramos hay en 5 moles de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es el que usamos en el Alka-Seltzer para las agruras, ¿vale? O sea, para el malestar estomacal. De lo anterior podemos llegar a la relación que existe entre el número de moles, la masa y la masa molar. Entonces tenemos número de moles es la masa de la muestra, ¿sí? Entre la masa molar, es lo que acabamos de hacer. O bien, masa de la muestra entre m, que es la masa molar, ¿vale? Entonces, esta fórmula se la tienen que aprender sí o sí, porque la pueden usar en algunos ejercicios que vaya a venir en el examen, ¿sí? De ingreso. Ahora,
Hay algo que también se llama volumen molar. En química existen muchas reacciones químicas en las que participan gases, ¿ok? Para que esta sustancia no es tan común medir la masa, por lo tanto, lo que medimos es el volumen. En un gas, lo importante también es, esa variable es muy importante en volumen, ¿vale? Por si les preguntan en física. El volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura se llama volumen molar. Pero, ¿qué condiciones normales? ¿Qué son condiciones normales? O sea, aquí nos está diciendo que debemos de tener condiciones normales para los gases. Ajá, los gases no se comportan, ya lo vimos, por eso les decía, la estequiometría necesitas bases sólidas, porque si no sabes qué es punto de ebullición, no sabes punto de fusión, no entiendes cuándo se pasa de un estado a otro como líquido a gas, etcétera, muy probablemente esto se te va a hacer difícil, la verdad, ¿no? O sea, esto sí está locochón si no tienes buenas bases. Ajá. Y hay que regresar a la unidad uno 2 3 4 5 6 hasta que más o menos tengas consolidado esas bases, ¿sale? Por eso está aquí diciendo, ¿qué condiciones son los normales? Habíamos hablado en los estados de agregación que son por temperatura y presión, ¿vale? Y los gases necesitan temperatura y presión. Amadeo Avogadro demostró que un gas en condiciones normales debe presentar las siguientes características. Entonces, la presión es una atmósfera, son 760 milímetros de mercurio, ajá, 760 milímetros de mercurio, que es la presión que tenemos a nivel del mar, ¿vale? La temperatura es 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, ¿sí? Esto también va a venir en física, las temperaturas, las fórmulas de Fahrenheit, centígrados, y también ya me las deben de manejar. Si no, pregúntenle a su maestra o maestro de física y díganle, oiga, ¿cómo puedo pasar Fahrenheit a grados centígrados o de grados centígrados a Fahrenheit? ¿Y cómo puedo calcular Kelvin? Porque si de lo contrario no lo saben hacer, esto se les va a hacer aún más difícil, ¿sale? Entonces tienen que tener también de otras materias, como física y matemáticas. Ahora, en condiciones de volumen son 22.4 litros. ¿Sí? 22.4 litros equivalen a un mol, ¿sale? Ojo, eso equivale a un mol. Ahora, ejemplo, ¿qué volumen ocuparán 5 moles de cualquier gas en condiciones normales? La solución es, paso uno, sabemos que un mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar por los 5 moles, ¿sí? Porque un mol equivale a 22.4 litros de cualquier gas. Ahora, aquí nos pone una referencia. ¿Qué es presión atmosférica? La presión atmosférica, es la que se ejerce el aire en cualquier punto de la atmósfera, ¿sí? La presión hidrostática es la que ejerce el agua en cualquier punto de su altura, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes meten la mano o ustedes se meten a una alberca, sienten el empuje de la presión del agua, ¿sale? Eso es presión hidrostática. Ahora, aquí en la presión atmosférica se refiere al aire, ¿sí? En cualquier punto de la atmósfera, ¿sale? Entonces, la respuesta es 22.4 litros por 5 da 112 litros, ¿sale? Como podrás notar, no es lo mismo una masa molar que lo que se pide en gramos mol, sólidos y líquidos. O sea, hay que distinguir entre sólidos y líquidos. ¿Qué volumen molar gas? Que es un volumen de un gas que se encuentra en un mol de sustancia. O sea, hay que tener mucho cuidado también en saber qué estado de agregación tenemos a los compuestos, porque por ejemplo el dióxido de carbono está en gas y el agua, el H2O en condiciones normales, como lo acabamos de mencionar, está en el estado líquido, ¿sale? Hay otros, como el bicarbonato de sodio que estaría en sólido. Entonces tengan mucho cuidado también para saber qué estado de agregación de la materia se encuentra el compuesto. Ahora, vamos a ver, ¿qué es la estequiometría? La estequiometría es la parte de la química que se encarga del estudio cuantitativo tanto de los reactivos principales como de los productos en una reacción química. Ajá, o sea, es la cuantía de los reactivos, ¿sale? Es una cuantía.
De esta manera, si conocemos la cantidad de reactivos que vamos a utilizar en un determinado proceso, podremos conocer la cantidad de productos, ¿sí? O sea, que si sabemos lo que hay en reactivos, yo no sé lo que hay productos, pero gracias a los reactivos, haciendo cálculos estequiométricos, voy a saber lo que voy a tener de productos. A eso se refiere la estequiometría, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Por eso es que la industria necesita estequiometría, para saber cuánto vas a obtener del producto. Los cálculos estequiométricos se basan en leyes ponderales, que nos facilitan los cálculos. Fueron propuestos por distintos científicos a lo largo de la historia y ahora los conocerás. Número 1. Ley de Lavoisier. La primera ley fue establecida por Antonio Lavoisier y anuncia lo siguiente. Entonces Lavoisier ya nos había dicho del principio de la conservación de la materia. Ahora Lavoisier también nos dice sobre la conservación de la masa, que la masa no se crea ni se destruye, pero, bueno, solo se transforma. Pero aquí también hay algo más importante en la masa. En toda reacción química, la masa se conserva, porque no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es, la masa total de reactivos es igual a la masa total de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes hacen un jugo de naranja, la misma cantidad de jugo que tuviste va a ser la misma proporción que sacaste de las cáscaras de naranja y todo esto. O sea, es la misma masa, ¿sí? O sea, no se crea ni se destruye, solo se transformó, ¿sale? Es decir, en toda reacción la cantidad de masa total permanece constante y antes después del fenómeno, ¿sí? O sea, tenemos misma cantidad de masa en reactivos y la misma cantidad de productos vamos a tener de masa, ¿ok? Ahora, la siguiente. Ley de proporciones definidas. En la formación de un compuesto, la cantidad de un elemento que se combina con una masa definida del otro es siempre la misma, ¿sale? O sea, siempre va a ser la misma cantidad de un lado y del otro, o sea, de los reactivos y los productos también van a ser la misma cantidad. No puede haber que como cuando juegas con algún aparato y se te quedan las tuercas, ¿no? Y te sobró las torquitas. No, 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 aquí no puede sobrar ni faltar, ¿vale? Es la misma proporción. Es una reacción para obtener agua, H2O, la proporción de los átomos siempre será 2 a 1. Es decir, por cada 2 átomos de hidrógeno habrá uno de oxígeno. Eso es una proporción, ¿sale? Si tampoco saben sobre cómo hacer proporciones, yo invito a todos ustedes a que otra vez vayan con el profesor de matemáticas y le pidan el tema de proporciones. Porque si ustedes no saben cómo hacer una proporción 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 4 a 5, la química también se maneja con proporciones, ¿sale? Y más en balanceo. Lo acabamos de ver en los balanceos. Los balanceos son ese tipo de proporciones. Entonces la estequiometría es a fuerzas manejar ese tema en matemáticas, ¿vale? Breve biografía de Joseph Louis Proust. Ok, ok, 1754-1826. Farmacéutico y químico francés, fue uno de los fundadores del análisis químico, conocido también como haber formulado la ley de proporciones definidas. Entonces, a él le atribuimos la ley de proporciones definidas. Y vuelvo a repetir que es la formación de un compuesto, la cantidad de un elemento que se combina con una masa definida de otro es siempre la misma. Lo acabamos de ver con el agua. Yo necesito proporciones 2 a 1, o sea, necesito 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? A eso se le llama proporciones definidas. Ley de Dalton. La tercera ley formulada por Dalton en 1808 establece que ley de las proporciones múltiples, esa es la siguiente, la tercera, ley de proporciones múltiples, cuando dos elementos reaccionan en más de una proporción para formar compuestos diferentes, ajá, coma, las masas de uno de los elementos que se combinan con la misma masa de otro, coma, están en relación de números enteros pequeños, ¿sí? Ojo, o sea, hay que saber leer y yo los invito a que también leer, aquí es un claro ejemplo, leer no nada más es leerse un libro, dos, tres libros, no, leer es leer estas tres líneas que tenemos aquí y entender y razonar, ¿sí? Lo que se está haciendo, se está diciendo, es una lectura de comprensión. A esto, pregúntenle a su maestra de español o de lecturas cómo hacer una lectura de comprensión.
¿sí? Y aquí es un claro ejemplo. Cuando dos elementos reaccionan, o sea, tenemos A y B, en más de una proporción para formar compuestos diferentes, o sea, pueden hacer otro tipo de compuestos, las masas de uno de los elementos se combinan con la misma masa de otro, ¿sí? O sea, se van a combinar con otros, pero estamos hablando de A y B. Es una relación de números enteros pequeños. Ajá. Un ejemplo aquí es, el nitrógeno se combina con oxígeno para formar distintos compuestos, pero todos se encuentran en relación con números enteros. Ajá. Y aquí tenemos el claro ejemplo de este tipo de enunciado para entender la lectura de comprensión. Aquí nos dice 14, 16, 14, 32, 28, 16, 28, 32. Es una relación. Ajá. Nos está diciendo 1 a 1, 1 a 2, 2 a 1, 2, 2 y 2 a 5. Es una relación. Ojo, eh. El 14 a 16 está hablando del peso atómico o peso o masa molar del elemento. 14 del nitrógeno y 16 del oxígeno. Y están 1 a 1 en la primera. El 14 a 32 están 1 a 2. 28 a 16 están 2 a 1, ¿sí? 2 a 2 están 28 y 32, 28, 80, 2 a 5, ¿sale? Entonces, es un claro ejemplo de que tenemos un elemento A y un elemento B, se están combinando y pueden formar hasta 5, bueno, en el caso del nitrógeno, hasta 5 formas definidas en proporciones distintas, ajá. A eso se le llama ley de proporciones múltiples, o sea, hay muchas distinciones, ¿no? Breve biografía de John Dalton. John Dalton ya lo habíamos visto en modelos atómicos. Si no han visto modelos atómicos, yo los invito también a ver el video de modelos atómicos. Si no, también no van a entender quién fue John Dalton, ¿no? Que fue un padre importante de algo, ¿no? Entonces búsquenlo otra vez, que es naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico. También estudió la enfermedad que él padecía, que más tarde fue nombrada daltonismo en su honor. O sea, espero que también sepan que es daltonismo. Al estudiar la reacción del óxido nítrico con óxido, descubrió que la reacción podía tener lugar con dos proporciones diferentes y lo llevó a establecer la ley de proporciones múltiples. ¿Sale? Entonces él estaba experimentando con este óxido nítrico, aquí lo tenemos, y encontró que puede tener mucha multiplicidad, mucha variedad, ¿vale? Vamos con ley de Richter-Wenzel. La cuarta ley recibe el nombre en honor del científico alemán Jeremias Richter, quien no formuló esta ley, pero propuso los antecedentes que hicieron postular en 1972 y menciona lo siguiente. Ley de las proporciones recíprocas o de Richter-Wenzel. Las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que la masa de aquellos elementos cuando se combinan entre sí, ¿sí? Si por un lado combinamos 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno y por otro lado 6 gramos de carbono y 16 gramos de oxígeno, podemos decir que necesitaremos la misma relación al que queremos combinar ahora carbón e hidrógeno, es decir, 6 gramos de carbono y 2 de hidrógeno. ¿Sí? Ese es un ejemplo de la ley de Richter. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Aquí nos vamos al ejemplo. Dice que ustedes tienen 2 gramos de hidrógeno más de 16 de oxígeno. Entonces formamos agua. ¿Por qué? Porque son 2, 1. ¿Sale? 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Ahora, en el carbono, el dióxido de carbono nos está diciendo que el carbono son 6 gramos contra 16 gramos de oxígeno. ¿Sí? Y 6 gramos de carbono con 2 de hidrógeno o metano. ¿Sí? Entonces, aquí la forma de Richter son recíprocas. Ajá. Las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento. En este caso, el tercer elemento sería el carbono. Guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Ajá. Espero que me hayan entendido esta parte de Richter. Richter o Richter
químico polaco al que se debe la noción del peso equivalente, el estudio sistemático de las proporciones numéricas en que se combinan las diversas sustancias lo llevó a enunciar la ley de proporciones recíprocas, también conocida como ley de Richter. Bueno, Richter, pues aquí le dejamos, ajá, hasta aquí le dejo la teoría de estequiometría, casi es media hora de clase, o sea, espero que sí se hayan comprendido las relaciones y la ley de Avogadro, bueno, el número de Avogadro, las cuatro leyes. Necesito que ustedes estudien desde la unidad uno si es que no le entienden o no le entendieron a esto, porque vamos a seguir todavía con algo más. Ajá, métanse también a tutoriales si es necesario, o les recomiendo que estén atentos a mis clases, ¿sale? Para ver estequiometría. Entonces hasta aquí les dejo, saludos, tengan mucho éxito, sigan estudiando.